Nuestro grupo está conformado por Paula Moreno, Joana Callejas, Diana Murcia y Nicole Suárez. El tema que vamos a abarcar vamos a hablar sobre la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? La, la esquizofrenia la conocemos como un trastorno mental donde la persona que lo sufre muchas veces no distinguen entre lo que es real y lo que no lo es. Esto hace que la persona tenga comportamientos extraños, se comporte de alguna forma violenta y tenga problemas de memoria. Es una enfermedad devastadora tanto para la persona que lo sufre como para su familia. Dentro de la población que sufre la esquizofrenia, podemos encontrar que lo sufren tanto hombres y mujeres en la misma proporción. Y el rango de edades está entre los 15 y los 25 años para que se desarrollen los síntomas de la esquizofrenia. Esta es una enfermedad donde la mayoría de las personas de la población la va a sufrir y esto hace que se pueda calcular entre una de cada 100 personas sufrirá esta enfermedad. Dentro de los síntomas de la esquizofrenia encontramos que son trastornos que tienen como ciertas etapas. Las primeras etapas, las que son como más suaves, encontramos donde las personas presentan un aislamiento, conflicto con la realidad. De ahí pasan a una etapa que es un poquito más severa, donde presentan alucinaciones. Estos síntomas se pueden confundir con otras enfermedades, por lo cual de pronto las personas se encuentran retraídas, aisladas, su vínculo con la realidad va desapareciendo. Y se llevan a una etapa donde se descuidan físicamente y pues tienen una apariencia descuidada. Dentro de la etapa donde ya va evolucionando la esquizofrenia, donde está un poquito más severa, están las alucinaciones y los comportamientos se vuelven agresivos con la población con la que se relaciona. Los síntomas más comunes los podemos dividir en dos partes. Como en los positivos encontramos delirios, trastornos de pensamiento y alucinaciones. Y dentro de los negativos encontramos déficit de atención, abulia, que la abulia es la falta de espontaneidad o iniciativa. Esto quiere decir que las personas pues no desarrollan, no tienen ganas de hacer nada, no quieren, se descuidan y se dedican como a estar dentro de su casa sin hacer ninguna acción. Encontramos también la endodonia, que la anedonia es la falta de placer o interés en actividades que antes le generaban placer. O sea, ya si la persona le gustaba salir a jugar fútbol o le gustaba jugar baloncesto, esas actividades ya no le generan ningún placer, por lo cual ya no desean no hacerlas. Y el otro, encontramos el afecto embotado. Este afecto lo podemos caracterizar como la incapacidad de reaccionar con afecto hacia otras personas, de transmitir sus sentimientos y demostrarles algún afecto, pueden ser a sus familiares, amigos o personas conocidas con las que se relacionaban. La esquizofrenia se diagnostica por medio de un psiquiatra. Hemos tenido muchas investigaciones sobre el origen especial de la esquizofrenia, pero pues médicamente no se ha encontrado como la forma precisa, exacta de diagnosticarla. Pero para el tema de poder identificar, tanto ya teniendo en cuenta los síntomas, este diagnóstico lo hace un psiquiatra, donde él se reúne con la persona que está presentando estos síntomas y la familia, y realizan como un examen, una prueba, donde puedan pues todos atribuir las capacidades a lo que está generando este tipo de reacción en esta persona. Bueno, ahora seguimos con nuestra compañera Nicole, que nos va a hablar acerca de la herencia y la genética de la esquizofrenia. Gracias, Diana. Entonces, pues la pregunta es que si esto se hereda. Pues
Varios autores como el señor Carlos Sullivan, en el libro de Genética de la Esquizofrenia en el 2001, menciona que en un 81% hay la probabilidad de que este trastorno se pueda heredar. Sin embargo, son muy pocos los casos reportados por herencia, aunque pues aún no se tenga muy claro el por qué se provoca como tal este trastorno. Los estudios en poblaciones como gemelos pueden demostrar varias pues como casos en los que sí se puede heredar este trastorno. En este libro nos muestran una gráfica en la que se puede determinar el porcentaje de la población a heredar según el grado de consanguinidad y los genes compartidos. Entonces se puede ver que las personas de tercer grado son el 12%, 12,5% de genes compartidos. El segundo grado son del 25% de genes compartidos. El primer grado son el 50% y ya el 100% son gemelos homocigotos. Los gemelos homocigotos son prácticamente los que son originarios de un mismo óvulo y un mismo espermatozoide. Por estas razones que es el 100%. Otros factores que pueden desarrollar este trastorno, a pesar de que en la primera infancia no se evidencie como tal un trastorno completo de esquizofrenia, sí es muy importante que lo que ocurre en esta etapa se ve reflejado en en la edad adulta. Entonces, las complicaciones intrauterinas durante o después del parto influyen demasiado. Infecciones virales en el sistema nervioso central y traumatismos o abandono infantil también pueden generar como una especie como poder dar un primer paso para esa esquizofrenia. Otros factores son los factores ambientales, que son como el tema del abuso de las sustancias, el tema de la pobreza extrema, romper una relación amorosa o unirse a fuerzas armadas. Son prácticamente como circunstancias en las que se tiene un nivel de estrés demasiado grave o fuerte que implica que las personas vulnerables a poder contraer esta enfermedad o este trastorno, pues puedan adquirirlo con mayor facilidad. Ahora vamos a hablar de un tema que mi compañera les va a mencionar, mi compañera Paula, que es qué parte del cerebro afecta. Bueno, ya les voy a hablar sobre las alteraciones neurológicas. Bueno, el trastorno de la esquizofrenia afecta ciertos lugares del cerebro, como lo son el lóbulo temporal. Él sufre una reducción en el tamaño, el cual tiene que ver con las alucinaciones. También el hipocampo sufre una reducción en su volumen, lo cual genera reducción de la memoria y de las emociones. También encontramos el tálamo. Este sufre una reducción también. Este tiene que ver con la atención. Otra parte que sufre alteraciones son los ganglios basales. Estos se encuentran dentro del telencéfalo, están formados por núcleos. En la esquizofrenia pueden tener alteraciones los ganglios basales por las anomalías de los núcleos. También hay alteraciones en los tamaños ventriculares. Los tamaños ventriculares, por ejemplo, cuando las personas sufren de algún trastorno mental, tienden a tener un aumento en el lado izquierdo de los ventrículos. En esto sí podemos encontrar el ventrículo lateral. Este se encuentra en los hemisferios cerebrales. O también podemos encontrar el tercer ventrículo. Este se encuentra en la parte media del tálamo y del hipocampo. Ahora les va a hablar mi compañera Joana. Buenas noches, mi nombre es Joana Callejas. Yo les voy a hablar de los neurotransmisores y qué relación tienen con la esquizofrenia. Bueno, para empezar, los neurotransmisores son sustancias químicas emitidas por el cuerpo.
son los encargados de la transmisión de información de una neurona a otra por medio de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Se debe conocer que el cerebro tiene muchas neuronas que se conectan entre sí por medio de sustancias químicas. Estas sustancias químicas, como lo mencioné anteriormente, son llamadas neurotransmisores. A todo esto se le conoce como la sinapsis. De acuerdo a lo anterior, quiero explicar lo que sucede en el cerebro, cuando se sufre de ese trastorno de esquizofrenia. Hay dos neurotransmisores